Hi, good evening. Can you hear me? Hi, Miss. Hello, Ingrid and Jamilet. How are you? Hi. Fine. And you? Okay. I'm feeling better. By the way, we couldn't have the class the previously Tuesday. No, sorry, Monday, right? Monday. Because Sí. yes, because I was sick, but I'm actually better. So now we are going to be studying the content in Unit 2. ¿Ya empezaron a trabajar? ¿Ya están trabajando en la unidad 2 o todavía Yes, no? Miss. Yes. Yes. Entonces ya están familiarizados con lo que vamos a estar trabajando nosotros hoy. Permítanme que me siento medio irritada y creo que se me nota. Yes. Yo sé. Es que todavía no estamos muy bien, pero ahí vamos. Ok. Okay, Miss. Vamos a iniciar. Voy a empezar a compartir mi pantalla de una sola vez. Una, porque la presentación de hoy es un poco extensa, no muy complicado el contenido, pero sí es un poquito extensa. Y dos, porque sé que la garganta va a haber un momento en que ya no me va a dar para más. Entonces quiero aprovechar el tiempo. Ya estoy compartiendo mi pantalla. ¿Me confirman si pueden ver? Miss. Yes. Modal. Ok. Perfecto. Bien, hoy vamos a continuar con los modals. ¿Recuerdan los modales que estuvimos estudiando lo que fue la clase anterior? Yes. Que me podrían recordar cuáles fueron los verbos modales que vimos en la clase anterior nosotros. Came. Call. Cool, ajá. ¿Y cuál? ¿Cómo es? No recuerdo los otros. Somebody. El be able to. Be able to, yes. Claro, Ajá. nosotros estuvimos estudiando el can y cool, pero nos estuvimos centrando en el be able to, ya que ese era el más general. En este caso vamos a estar agregando dos modal verbs más, pero estos modals, como tienen su negación, así como decíamos can, can't, could, couldn't, be able to o don't be able to, en este caso vamos a estar agregando lo que es el modal must y el modal don't have to. Ahora bien, si nosotros decimos must, vamos a estar mencionando el mustn't, y si decimos don't have to, debemos mencionar también lo que es el have to y el had to, ya de que have es para presente y had sería para el pasado. Bien, iniciamos en la primera parte, que sería el must. Los usos del must en esta tablita nos salen que son 5. Pero si se fijan, al final, todos ellos se resumen a 1 o 2. Bien, dice to express obligation or duty. Obligación o deber. Duty es un deber con el que usted debe cumplir. Obligación y deber. You must wear a seatbelt at all times. ¿Ok? Usted debe usar el cinturón de seguridad todo el tiempo en el auto. I must memorize all of these rules about modal verbs. Eso sería una obligación para usted. Que usted memorice o estudie lo que son las reglas o los usos de los modals. La ventaja en este caso es, como yo se los mencionaba en la clase anterior, los verbos modales no siguen ninguna de las reglas que todos los otros verbos sí deben cumplir. Ellos se rigen por sí solos. Luego tenemos el segundo uso. Dice to emphasize the necessity of something.
Humans must have drinking water at least every 2 days. Ujú. O sea, enfatizando, perdón, la necesidad de algo. Si el ser humano no toma agua, ¿qué es lo que va a pasar? We already know that. Entonces aquí solamente estamos haciendo un recordatorio de algo que nosotros ya sabemos, pero que debemos cumplir. ¿Ok? La siguiente dice, bueno, el siguiente ejemplo, you must drive carefully. Dígame usted quién en su sano juicio no va a saber de que se debe conducir con cuidado, ¿cierto? Pero venimos y hacemos el énfasis en eso, de tener cuidado. Deduction or sure that something is true. O sea, hacemos deducción, pero una deducción de que es verdadera. ¿Cómo así? No es que va a ser una deducción, pero que al final usted va a decir, yo pienso que tal vez, no estoy muy seguro. No, es una deducción que prácticamente es lo que es porque está siendo demasiado obvio. Los ejemplos dicen, look at all that snow. It must be really cold outside. Imagínense, a nosotros no nos toca, pero usted está viendo que está nevando o que ya nevó y ve el montón de nieve afuera, es obvio que va a estar helado, ¿no? Entonces, está haciendo una deducción, pero una deducción demasiado lógica. El siguiente ejemplo le dice, the ground was wet this morning. Este sí nos toca a nosotros. It must have rained last night. Si usted encuentra mojado o incluso charcos en su patio, en su acera, en la calle, es obvio que ha llovido, ¿no? Entonces, es otra deducción que es bastante lógica. Otro uso dice, expresses positive logical assumption. Dice el must, el have y el past participle. ¿Cómo así? Una cuestión lógica. He must have won the lottery with the new house and car he has just bought. Aquí es donde empezamos a especular, pero especulamos de una manera positiva, ya que el clásico, como dicen, empezamos a mencionar cosas solo porque nosotros creemos, pero la mayoría de veces son negativas. En este caso, lo que dice es expresses positive logical assumptions. Esta es muy relacionada con la anterior, asumir algo, hacer una deducción de algo que a simple vista se puede ver de que sí puede ser cierta. Así, el siguiente ejemplo dice, she must have been at home. Her car was there. Estaba en casa. Su carro estaba afuera o estaba ahí. Entonces, tiene bastante lógica, ¿cierto? De que nosotros creamos de que alguien esté fuera porque nosotros estamos viendo su auto. Y el último dice, a strong recommendation. The ice cream here is delicious, sorry. You must try some. We really must get together for dinner sometime. Ahora bien, una de las formas y más fuertes que tenemos para usar el must es justamente este ejemplo o este uso, cuando nosotros queremos dar una recomendación, porque muchas veces se me confunden del uso de el must, el have to y el should. Si se fijan, incluso en esa última dice stronger than using should. ¿Por qué? Porque el should, que es el de la próxima clase, si no me equivoco, es una recomendación a alguien. En este caso, el must nosotros lo podemos aplicar como una recomendación un poco más estricta, pero aún así no es una obligación. ¿Por qué? Porque el must nosotros lo venimos a aplicar en algo que nosotros decidimos. No en lo que yo le estoy diciendo a usted, no en lo que usted me está diciendo a mí o que una tercera persona venga a decirnos. No, el must es todas las obligaciones, todas las recomendaciones, todo lo que nosotros queremos hacer o no hacer, pero decidido por nosotros mismos. Cuando estamos hablando de must, tengan en mente de que esto es cuando hablamos del must en positivo. Luego dice acá, the modal verb must has two past tenses forms.
Hold on. Bien, dice que el modal más dice que tiene dos formas de pasado, o al menos las más comunes, que serían had to y el must have. Luego dice, which form we use depend, or whether we want to express obligation, or if we want to say how certain we are about the probability of something happening. Ok, tenemos esas dos variantes. Nos vamos con el primero. Had to. Si usted recuerda cuando nosotros estábamos practicando el pasado simple, que si no me equivoco fue en el básico 2. El pasado simple era hacer esa relación del verbo en presente y llevarlo a pasado. El verbo tener es have. H-A-V-E. ¿Ok? Have. Pero si yo quiero decir tengo, yo voy a usar justamente ese verbo. Pero si yo digo, o quiero decir, mejor dicho, tuve, I had. Entonces, este had es justamente de ese mismo verbo. Pero si nosotros lo usamos como had to, obviamente es en forma modal porque es el pasado de have to. Si existe el had to, obviamente también está el have to. Entonces, dice acá, had to is used to talk about necessity and obligation. Esos son los dos usos de ese had to, obviamente agregándolos al pasado. Had to en, perdón, necessity quiere decir también una obligación. Cualquiera de las dos parece had to y obviamente así también se aplica ese have to. Dice that existed in the past. Have to is the past tense form of have to, que era lo que yo les mencionaba anteriormente. Y tenemos 3 ejemplos. She had to carry her own luggage. Sorry, we have to. Es lo que les digo. Todavía no coordino muy bien, no estamos muy bien. Entonces, si en algún momento como que me despisto o lo despisto, me lo hacen saber. We have to carry our own luggage. Nosotros debíamos o teníamos que cargar nuestro propio equipaje. She had to reappear for the test. Ella tuvo que volver a aparecer para el test. I have to consult a doctor. ¿Qué fue lo que a mí me tocó? I had to consult a doctor. If you were sick, of course, you need to visit and make an appointment with a doctor. You need it. So in this case, I can say that. I have to consult a doctor. Okay? Y decimos in the past. Okay? Then we have mustn't, must not, and don't have to. ¿Por qué aquí se mezclan estos 3? Porque tiende a haber una pequeña confusión con ellos. ¿Cómo así? Dice, be careful with the negative of must and have to. Si se fijan aquí, ya estamos mencionando el have to en presente, pero tenga en mente que si yo digo have o had, estamos hablando del mismo, solo en tiempos diferentes. Solo que en la plataforma el que más se va a mencionar es el had. Por eso yo lo debía mencionar, pero tenga en mente de dónde es que sale ese pasado. ¿Ok? Dice, there is a big difference in meaning between mustn't and don't have to. ¿Por qué? Porque donde más le dice que tenga cuidado es en la parte negativa de esos dos verbos modales. El primero dice, mustn't means something that is prohibited or it is not allowed. Tenga en mente eso. Algo prohibido y que no está permitido. And it says, it is important that you do not do something. ¿Cómo así? En lo anterior yo le mencionaba que el must no era una orden que yo le daba, no era una obligación que yo le daba. Pero si yo le digo mustn't,
ahí sí es una orden la que yo le estoy dando. Porque ahí no es que yo le esté dando la opción de elegir. Con el must, sí, en afirmación. Porque en el must usted me puede decir, I must develop the exercise. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo vengo y le digo, you mustn't missing the test? No tiene opción. O lo pasa o lo pasa. Porque yo le estoy prohibiendo el fallo de ese test. ¿Ok? Y de la otra parte dice el don't have to. Don't have to means there is no obligation to do something. No está obligado. You are not required to do something, especially if you don't want to. You can do the thing if you want to. ¿Cómo así? Aquí es de que usted va a tener la decisión o la última palabra de si quiere hacer algo o no quiere hacer algo. En pocas palabras, si nosotros ponemos de este lado must y tenemos el don't have to, esas son decisiones suyas. Pero si al contrario, aquí tenemos el mustn't y aquí yo tengo el have to, usted está obligado. Porque son como cruzaditos. Más adelante incluso les dejo eso en la presentación para que lo tengan en mente, ya que ahí es diferente el uso o la aplicación de ellos, lo que es la obligación de cada uno de ellos. Y es acá. Si se fijan, dicen lo mismo, obligation or duty with option. O sea, que la persona a quien se le da la orden, a quien se quiere obligar, por así decirlo, tiene la opción de decidir por su cuenta. Pero del otro lado dice obligation or duty without option. ¿Qué quiere decir? Que usted sí o sí debe cumplir con lo que se le está pidiendo. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos la flechita que se cruza. ¿Por qué? Vuelvo y repito. Obligación con, bueno, la obligación o el deber que usted tenga que cumplir, pero decidiendo usted que usted tiene la última palabra, son el must y don't have to. Esas se toman más como una recomendación, como un consejo, pero usted decide. Pero de lo contrario, si yo vengo y le digo mustn't, have to o el pasado have to, usted está obligado a cumplir con ese deber. ¿Me van entendiendo? Miss, Dígame. una observación, digamos en el primero, es como cuando usted nos dice que repasemos y ya depende de nosotros si lo queremos o no lo queremos hacer, digamos. Exacto. Y el segundo es cuando ya hacemos el examen, que nosotros sabemos que lo tenemos que finalizar, o sea, lo tenemos que pasar. Exacto. Ok. Imagínense que yo vengo y le digo Ingrid. Creo que Ingrid fue que me comentó ahorita. Ya más o menos hasta la voz se le fue identificando. Ok, bien. Es que ven, o sea, ya después de tantos meses trabajando con ustedes, ya algo ahí. Entonces, vengo yo y le digo, Ingrid, you must develop lesson 3 in unit 3. Ok, you must develop. Yo le digo, usted debe o usted tiene que. Pero viene Ingrid y me dice, ok, I'll try it. Lo voy a intentar. Ella es como que me dijo, pero lo voy a ver si lo intento, a ver si lo hago. Porque esa es decisión de Ingrid. Pero, ¿qué pasa si yo vengo y le digo, Ingrid, you have to complete unit 3 for tomorrow? You have to. Usted tiene que completar la unidad 3 para mañana, si no, lo siento. Ahí ya es más rígido. Ingrid ya solo me va a decir, ok. ¿Por qué? Porque yo no le estoy dando, ni siquiera le estoy preguntando, ni le doy la opción de si ella puede trabajarlo para el fin de semana, si lo puede trabajar para la próxima semana o si solo puede trabajar una parte. Porque el have to es una obligación más pesada. ¿Ok? Pero ahora la otra parte. Vengo yo y le digo, ahorita solo mencioné los dos afirmativos, ¿ok?
Pero me voy a las negaciones, que ahí ya sabemos de que también tienen su cruce. Vengo yo y le digo, Ingrid, you don't have to complete Unit 3 in this week. Pero ¿qué pasa? Si usted quiere, hágalo. ¿Por qué? Porque yo le digo, no tiene o no debe completarla. ¿Por qué? Hasta el tono cambia porque no es necesario, no precisa eso. Pero vengo yo y le digo del otro lado, Ingrid, you mustn't stop, ¿qué? Getting late to the class. Un ejemplo. You mustn't getting late to the class. O sea, usted no tiene por qué estar entrando tarde a la clase. Me va a decir, ok. Porque yo no le estoy dando la pauta de que ella va a decidir. ¿Se fijan? O sea, si usted lo interpreta o dependiendo cómo lo tome, incluso hasta el tono de voz, usted puede decir, me lo está dando, me lo está diciendo, me lo está aconsejando, me lo está recomendando. Muchas veces eso varía, porque muchas veces también se confunde el uso del must con el should, que es lo que le mencionaba, que es el próximo modal, porque son también recomendaciones. Incluso la recomendación de lo que era, una de los usos, perdón, del must, decía que podía ser una recomendación también. Entonces, muchas veces nosotros es como que no terminamos de identificar qué es. Pero tenga en mente eso. Si a usted le usan en su oración must o don't have to, usted está bien. No hay ningún problema. Pero si a usted le dicen mustn't o have to, prepárese para los problemas, decía el equipo Roque. ¿Por qué? Porque eso quiere decir de que usted debe cumplir con ese deber. Y debe acatar esa orden, porque el mustn't y have to es más estricto y es más tomado como una orden donde el receptor no tiene, por así decirlo, voz ni voto, en pocas palabras. ¿Me van entendiendo hasta este momento? Yes, miss. Ok. Yes. Hola. ¿Vieron que les dije? Bien, vamos a ver. Yo creo que no nos falta mucho porque estoy tratando de avanzar, pero dándome a entender. Tenemos una comparación en las dos negaciones. Dice, you must not drink that. El must not, obviamente, lo podemos contractar con el mustn't. You must not drink that. Que sabíamos que era el estricto de que usted debe acatar esa orden. Entonces, ¿cuáles son las tres posibles interpretaciones de esa oración? This means it is forbidden to drink that. Está prohibido. Forbidden. Por ejemplo, si usted ya leyó la Biblia, la historia de Adán y Eva. Para Eva, ella tendría que ser un mustn't eat the apple. Pero ¿qué hizo ella? Ella lo tomó como el don't have to. En pocas palabras. Era un mustn't ahí. Porque estaba completamente forbidden. Era algo prohibido para ella. Pero vino ella, la mordió. Entonces ella lo interpretó como un don't have to. Luego dice la siguiente interpretación de la misma. Don't drink that because it is not allowed. No está permitido que se beba eso. Y la última dice, it is important that you do not drink that. Es importante que no tomes eso, que no te bebas eso. ¿Ok? Pero tenemos el otro. You don't have to drink that. Si se fijan, es la misma oración. Solo cambiamos el verbo, ese modal. You don't have to drink that. ¿Qué es lo que le dice? You don't need, ahí cambia. Si se fijan, en la anterior decía, it's forbidden, it's not allowed. You do not drink that. Pero en el otro caso nos dice, you don't need to drink that, but you can if you want. No necesita tomarlo, pero si quiere, puede hacerlo.
Otra interpretación, there is not obligation to drink that. You decide if you want to. No hay una obligación a beber eso, pero si usted lo quiere hacer, tiene permitido hacerlo. Si se fijan en ese mismo ejemplo, ya que es la misma oración, solo con un modal diferente, es más claro de la comparación de los negativos de cada uno de ellos con respecto al must, not y el don't have to. Ahora bien, tenemos acá have to, has to, had to, don't have to y doesn't have to. Parece trabalengua. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos usando el modal have to, recordemos que sigue siendo también un verbo común. Solo have es un verbo común, solo que ahorita nosotros le agregamos ese to. ¿Qué quiere decir? Que si es el verbo have, usted debe tener en mente que si usted, su pronombre o su sujeto es I, you, we, they, usted puede decir have to en presente. Pero si es tercera persona, no me puede decir she have to, sino she has to, por el cambio ortográfico que sufre el verbo. Esto obviamente yo solo lo estoy mencionando, pero ustedes ya lo vieron. Entonces, he, she, it, has to para presente. Si yo voy a hablar de pasado, entonces ahí ya vamos para cualquiera de los pronombres con have to. Pero nos venimos al presente de nuevo y queremos decir la negación. Don't have to o doesn't have to. Porque recordemos el presente simple que cuando ya llevamos el negativo, cuando llevamos el auxiliar negativo, el verbo vuelve a infinitivo. ¿Se recuerdan de eso? Creo que no. ¿Sí? ¿Se recuerdan cuando nosotros agregábamos ese al verbo, pero cuando ya pasaba el auxiliar en uso, ya sea el do o el das, el verbo volvía a su estado normal? Por ejemplo, si nosotros decíamos it flies, que algo está volando, pero quiero decir que no vuela, it doesn't fly. O does it fly. Ahí el verbo ya vuelve a su naturalidad. Justamente pasa lo mismo acá. Aquí, por esa variante, solamente es porque no podemos sacarnos de la mente el punto que el have es un verbo común también, solo que es un medio híbrido que se termina volviendo también un modal. Y ahí tenemos ejemplos. Sorry. Dice, I have to sleep early tonight because I have to wake up early tomorrow. Me debo dormir temprano esta noche porque mañana debo levantarme temprano. He has to do his homework. Él tiene que hacer su tarea. We have to pay the bills. Nosotros teníamos que pagar los recibos. You don't have to go to the party if you don't want. No tienes que ir a la fiesta si no quieres. She doesn't have to use a lot of makeup. Ella no tiene que usar mucho maquillaje. Esos obviamente solo son ejemplos para que ustedes hagan sus relaciones. Ahora bien, esta práctica sí les corresponde a ustedes. Si se fijan, tenemos 12 oraciones ahí y en cada una de ellas hay un guioncito. ¿Qué quiere decir? Que en ese guioncito nosotros vamos a agregar ya sea el mustn't o don't have to. ¿Ok? Permítame, solo quiero hacerlo un poquito para arriba porque creo de que no se está viendo completo. Bien, creo que hoy sí. Van a tener, déjenme ver, son 12. Van a tener 10 minutitos. Solo enumeren del 1 al 12, no tienen que escribir toda la oración. Solo escriban el modal que ustedes creen que es correcto. No van a afirmaciones, solo van a trabajar con mustn't o don't have to.
Igual cuando finalicen me comunican, ¿verdad? Para empezar a revisar. Ojalá.
Que puso. Ay, les estaba hablando y había apagado el micrófono. Les mencionaba que la 9 y la 10 son afirmaciones. Solamente esas dos. Vamos a ver. Ujú, sí, solo 9 y 10 son afirmaciones. Todas las demás sí son negaciones. Les aclaro porque se pueden confundir en esa parte.
¿Cómo vamos? Hello. Did you finish? You are still working? Or Hello, what? Miss. Yes. Yes. Finish? Or still working? Finish. Okay, Finish. so let's check the answers. Yo voy a ir agregando nada más lo que ustedes me vayan diciendo que tienen, ¿ok? Tenemos la primera. You come. Oh, perdón. You come if you don't want to. ¿Qué modal tienen agregado ustedes ahí? Mosen. En la primera. Eh, Hola. Mosen. Mosen, así. Mustn't. No. Don't Porque dice don't have. Ahora bien, usted me dice, pero ¿y por qué? Recordemos que la negación de ese don't have es algo que usted decide si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Y en ese caso, la oración le dice, tú no tienes que venir si tú no quieres. Sí, no quieres. Exacto. Entonces, usted tiene esa decisión al final. No se le está obligando. Recordemos que el mustn't es una obligación estricta. El don't have to, no. Ahora bien, tenemos la siguiente. Dice, I be at the meeting, but I think I'll go anyway. ¿Cuál sería ahí? Yo a esa le había puesto don't have to. Don't No, have to. La persona que va a llevar tiene el nombre de ellos en Eh, el especial de la yo puse Mosen, no sé cómo se pronuncia. Mustn't. Mustn't, sí. Bien, ahora, yo les digo así la oración. Yo no tengo o no debo estar en la reunión, pero yo voy a ir de todas formas. Yo estoy tomando esa decisión, ¿cierto? No estoy obligada, Sí. pero como a mí se me dio la gana, yo voy a ir. Entonces, esa es también don't have to, Don't yes, have to. porque es decisión de la misma persona. Ok. Number 3, dice passengers, speak to the driver. Mosen le puse yo. Ahí sí es must, Mosen. porque serían los pasajeros no tienen que Ujú. hablarle al conductor. Entonces ahí en esa sí es una prohibición que los pasajeros deben respetar. Como andamos en poco. Entonces, yo he leído con 2 horas, me la leído con 2 horas. Sí. Mustn't speak to the driver. La siguiente dice, you eat, no, sorry, you eat it if you don't like it. Y pues, What do you have Igual there? le puse Mosen. Don't have to. Ujú. En Don't esa have es have to. Esa es don't have to. ¿Por qué? Porque le está diciendo, vaya, vamos a completarla primero para que tengamos como algo más concreto. Dice, tú no tienes que comerlo si no te gusta.
Por ejemplo, si usted aquí viene y me dice, fíjese que a mí no me gusta la remolacha. Y yo le digo, ok, no se lo coma si no quiere. Pero ¿qué pasa cuando de pequeños tal vez decían, es que tienes que comer el brócoli? Ahí era un have to. Pero en este caso, si usted me dice, pues no me gusta, yo no la voy a obligar a comer algo que no quiera. Entonces ahí usted decide. Entonces en ese caso es don't have to. 5. Dice, in boxing, boxeo, you hit your opponent below the belt. ¿Cuál sería ahí? Mustn't or don't have to? Don't have to le puse en la 5. Don't have to. Mustn't. Is a mustn't, porque es una regla. Le dice, en el boxeo, tú no puedes o tú no tienes que golpear a tu oponente abajo del cinturón. O sea, ya la zona baja. No puede hacer eso. Es una regla, entonces está estrictamente prohibido eso. Entonces, ahí es un mustn't. Creo que se me han confundido, fíjense. Se me han confundido porque me están tomando el don't have to como la prohibición mayor, siento yo. Y la prohibición mayor es el mustn't en las negaciones. Y en las afirmaciones, ahí sí el fuerte, donde no hay opción, es el have to. Por eso es que en el slide 7 les queda justamente ese cruce para que ustedes identifiquen quiénes van con quiénes, de quiénes son más rígidos que otros. ¿Ok? Pero vamos a continuar, vamos casi que por la mitad. Ay, dice, they, tenemos el espacio, talk to each other during the exam. ¿Cuál va ahí? Mustn't o don't have to? Don't have to. Eso Mustn't. le puse yo, no sé. Mustn't. Creo que Estoy sí. Tiene adivinando, dice. razón. Mustn't. No, yo sí le puse esa. Aquí tengo mis apuntes, pero quizás me he confundido. Bien, en esa yo pregunto, imagínese que usted está en un salón de clases y usted está presentando un examen. ¿Es permitido hablar con su compañero en un examen? No. No tiene opción. Claro, uno siendo parlanchín sí puede llegar a pecar, pero no está permitido. Entonces, esa no es decisión suya, sino que automáticamente usted está en examen, usted sabe de que usted debe guardar silencio sin estar haciendo comentarios con nadie más, solo enfocarse en su examen. Entonces, ese es mustn't, es una prohibición fuerte. Que claro, nosotros muchas veces la saltemos y la tomemos casi como un don't have to, es otra cosa. Pero sabemos que en momentos así nosotros debemos enfocarnos en lo que estamos haciendo. Entonces, aquí sería mustn't, porque escuché que me mencionaron don't have to y también me mencionaron mustn't. Quienes tenían mustn't están en lo correcto. Bien, ya vamos por la mitad. El 7 dice, you pay for your tickets now, but you can if you want. What do you have in that one? Don't have to. Ahí sí. Don't Eso have puse. to. Don't have to. Ahí sí es don't have to. Y ahí tienen la ventaja que la oración le dice, but you can if you want. Puedes hacerlo si tú quieres. ¿Ok? Cuando tenga en mente esto, ya no nos da mucho acá. Si usted en la oración le dicen algo o usted lee, pero que le están regresando el poder a usted en la misma oración de usted decidir, automáticamente usted ya sabe que ahí va a ir un don't have to porque usted es quien va a tener la última palabra. Pero si en ningún momento a usted le dice, si usted quiere, si usted prefiere, como usted guste, lo siento, ahí no tiene usted la última palabra. Y es el ejemplo del ejercicio, del ejemplo 3, del ejemplo 6. Si se fija, dice, los pasajeros no deben hablar con el conductor.
En ningún momento hay como, pero si usted quiere, hágalo. En la 6, ¿qué pasa? Dice, no deben hablar en el examen. Sencillo. No dice, pero pueden hacer comentarios o pueden decidirlo al final. No, es tajante la indicación. Luego dice la 8. Perdón por los gallitos. You play with those wires. They're dangerous. Wires son llantas. They're dangerous. No, sorry. Wires son cables. They're dangerous. ¿Cuál sería ahí? Mustn't or don't have to? Mustn't. Mustn't. Porque le dice, tú no tienes que jugar con esos cables. Son peligrosos. No le dice, pero ¿sabes qué? Te los voy a dar. Juega con ellos. No, le dice, son peligrosos. Es una prohibición. Entonces, ahí tenemos un mustn't. Good. Number 9, it says, la 9 y la 10 fueron las que le comentaba, que yo aquí emocionada diciéndole, fíjense que me equivoqué, pero que en esta sí van unas afirmaciones y que no sé qué, y me voy fijando que el micrófono apagado. Bien, dice la 9, I visit the doctor next week. ¿Sería have to o must? Must. Must. Had to. Ay, no, ya está. Is must. Porque en el must yo decido. I must visit the doctor next week. Puede ser una recomendación por mí misma, puede ser algo premeditado o algo de rutina. Yo debería ver Es que ver está en el doctor. afirmativo, ¿verdad? Exacto, Ahí sí por se eso lo vuelve lo mencionaba. contrario de lo negativo. Exacto, son lo contrario. El mustn't era algo estricto, el don't have to no. Ahora bien, en la afirmación, el must es algo flexible, algo que yo decido. Pero luego tenemos en la 10, I visit the doctor tomorrow because I'm feeling really bad. ¿Sería must o have to? Have to. Have to. ¿Por qué? Porque si usted se está sintiendo mal, no está como aquí poniendo sobre la mesa, tal vez voy, no sé, lo voy a pensar. Por ejemplo, Isamar no lo tuvo que pensar. Porque cuando usted se siente realmente mal, no es como que lo va a dejar, no, ay, después mejoro. No, si usted se siente realmente mal, es porque ya va para donde el doctor. Pero en la 9 es algo de rutina, algo para estar precavidos por cualquier cosa. Pero no es algo que usted le esté urgiendo, usted decide. Otro ejemplo, por ejemplo, aquí me muevo yo. Fines de semana yo trato de ordenar mi cuarto. Un ejemplo. Entonces yo puedo decir, I must, ¿qué? Put it the clean in the room. I must, decisión mía. Pero ¿qué pasa? A un Isamar de 10, 12 años venía la mamá, la abuela y le decía, Isamar, you have to clean the room. Yo no tenía palabra ahí. Porque yo tenía que seguir esa orden. ¿Ok? Esa es la diferencia de con respecto a cuando estamos haciendo oraciones afirmativas con estos dos modales y cuando estamos haciendo oraciones negativas con los mismos modales. Vuelvo y repito, ellos se cruzan en lo estricto que puede ser uno y el otro. Y tenemos ya las últimas dos que esas también son negaciones. Dice, you drive when you drink alcohol. Mustn't or don't have to? Mustn't. Yes. Uy. Sorry. Yes, 11 is mustn't. Let me see. Mustn't. You mustn't drive when you drink alcohol. Es una prohibición. No puede hacerlo. Luego dice la 12.
you go with us tomorrow if you don't want to. ¿Cuál sería ahí? Don't have to. Don't have to. Don't have to. ¿Por Don't qué? have to. Porque le está diciendo al final, si tú no quieres, si tú no quieres, no vayas con nosotros, no hay problema. Ahí, obviamente, el receptor es quien tiene la última palabra. Siento de que me lo entendieron, pero al mismo tiempo se me confundieron un poco. Revisen la presentación PowerPoint. Es lo único que les puedo decir. Revisen esa presentación porque obviamente esto a la hora que usted haga el examen le va a salir. Definitivamente. Y traten de mantenerse practicando este contenido en la plataforma. No sé si hay preguntitas hasta este momento, porque ahorita esa era la última parte de la presentación. Ya hemos terminado. Questions? Yo creo que con las oraciones nos hemos le hemos entendido un poquito más porque cabal yo quizás estaba un poco confundida también, pero creo que con la práctica ahorita me salieron varias malas, pero ya le hemos entendido un poquito en mi caso, pues. Es mi mayor indicación aquí, o lo que yo les podría decir, tomen esto para guiarse, es tratar de comprender todo el contexto de esa oración. Dependiendo qué es lo que le está diciendo la oración, la indicación, la orden, la sugerencia, ahí se le va a ser más fácil identificarlo. Porque algunas son bien tajantes, como yo les mencionaba, pero hay otras que son más flexibles. Entonces, solo tenga en mente, ok, lo que es más fuerte, una indicación más directa, se usaba de esta manera. Lo que yo decido, se usa de esta otra, para que se les haga más fácil manejar el tema. Porque es lo que les mencionaban al inicio. No es complicado, pero tiende a confundir. Hay ciertos temas de que no es que sean muy complicados, de que sea muy rebuscado, algo de que usted lo voy a mandar a estudiar 2, 3 días seguidos para que lo maneje el tema, no, sino que tienen una partícula que termina siendo confusa. Eso se puede completamente erradicar con la práctica. Así es de que practiquen esa parte y traten de entender lo más que puedan en las oraciones que les van a aparecer en plataforma. ¿Ok? Bien, sería todo de mi parte. Manténganse trabajando, ya tienen lo que es el contenido para la unidad 2. Así es de que de aquí al próximo lunes que nos veamos, pues ya vamos a estar viendo lo que es el contenido de la unidad 3 y pues ya casi que estaríamos finalizando lo que son las tutorías también. Manténganse practicando, no se me confíen, ya saben, fecha fin de ustedes es para julio 3. O sea que tenemos de 11, 12 días más o menos todavía. Tenemos tiempo. ¿Ok? Ha sido todo por esta noche. Gracias por haberse conectado y nos vemos la próxima semana, people. Good night. Good night, Miss. Good night.